Continuamos con la explanada y vamos a hablar, bueno, sacando incluso la alfombra roja que tenemos metafórica, porque vamos a hablar de literatura. Tengo conmigo aquí la última novela, La maestra de títeres, de Carmen Posada, que nos visita en la explanada esta tarde. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, Mara. Estoy encantada de estar aquí. Además vienes como invitada de esas veladas literarias que organizan nuestros compañeros de Bectalia en el Maestral, ¿verdad? Sí, además estoy muy orgullosa porque es la tercera vez que vengo. Yo creo que soy la pionera. Según me han dicho, Marta de Robles y yo somos las únicas que hemos venido 3 veces. Te van a hacer invitada platino. Creo que sí, me van a dar una tarjeta. Pero siempre es curioso y es muy original este concepto de trasladar a un menú, a la gastronomía, pues tu novela, ¿no? ¿Cómo te parece, cómo valoras tú esta iniciativa? Bueno, es que la literatura siempre ha estado muy relacionada con la gastronomía, ¿no? Y más ahora que la gastronomía es el gran boom. Entonces, según me cuentan, porque creo que esto es secreto y se supone que yo no lo sé, el menú de esta noche está relacionado con cosas que se cuentan en la novela. Pero es lo único que sé de momento, ¿eh? No sé cuál es la relación, pero seguro que va a ser interesante. En este libro, fundamentalmente, aparte de que obviamente hay elementos gastronómicos, pero digamos que lo principal es la historia de esa Beatriz Calanda, que es la protagonista, y que sirve también de hilo conductor para narrar un poco la situación de nuestro país en 3 épocas diferentes, ¿verdad? Sí, te cuento un poco. Yo quería hacer un homenaje a una novela famosa que se llama La Feria de las Vanidades, que William Thackeray, que es su autor, lo que hace es utilizar la vida de 2 mujeres, que son muy distintas, una es la buena y otra es la mala, para entendernos, y a través de sus aventuras, sus vicisitudes, sus amores, etcétera, puede retratar la vida de Inglaterra en un periodo muy largo, ¿no? Como de 50 años. Entonces yo dije, bueno, a ver si yo soy capaz de hacer la Feria de las Vanidades del siglo XXI. Y entonces es un poco lo que he hecho, pero es que además le he añadido una trama de misterio para que haya una intriga que no se resuelve hasta la última página. Me gusta mucho porque ya de entrada, casi en la primera página del libro, especificas que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero sí que te habrá inspirado algo o multitud de cosas de las que nos rodean o historias que has conocido de mujeres en este caso. Claro, es que además tengo un personaje que es alguien de las revistas del corazón, entonces todo el mundo estaba diciendo, ¿será fulana, será mengana, será merengana? Y yo digo, sí, es ella y otras muchas personas más, porque lo que hacen los escritores normalmente es tomar de la realidad los elementos que les interesa. Yo siempre digo que los escritores nos parecemos a Jack el Destripador. Entonces de uno tomas, yo qué sé, sus muchos maridos, de otra tomas sus circunstancias personales, de otra su aspecto físico, su forma de hablar, o lo que sea, haces un mix y sale Beatriz Calanda en este caso, que te digo que es una de las protagonistas, hay más. Claro, hay más, pero sí que es verdad que es como un monstruo de Frankenstein que se va haciendo a base de retazos, ¿no? de esas historias y de esas anécdotas que conoces. Personalmente, tú que viniste de Uruguay, ¿cómo veías la situación de España nada más llegar y sobre todo qué idea previa tenías de lo que pasaba en nuestro país? Porque tenemos la oportunidad de que alguien nos aporte esa mirada desde fuera, ¿no? Sí, yo cuando llegué a España en el año 65 y en aquella época Uruguay era mucho más avanzado que España. A mí me llamaba la atención, era un país como en blanco y negro, en que la religión tenía un peso enorme, la moral, todo eso. Y bueno, no, ahora ha cambiado mucho y para bien, desde luego, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que vivíamos cerca del Estadio Bernabéu y aquello era Cañada Real y pasaban las ovejas todas las mañanas. Claro. Y que en la transhumancia que todavía sí. se sigue reproduciendo. Exacto, sí. Pero ahora se hace como una especie de homenaje, claro. Pero en ese momento era real. Y después un barrio que está cerca del Bernabéu, que se llama la Colonia del Viso, y que es muy elegante, unas casas carísimas, había luz de gas y venía un farolero y encendía los faroles. A mí me dejaba eso atónita, ¿eh? Entonces, todo lo que yo vi cuando llegué a España en esa época es lo que está retratado en una parte de la novela que habla de la posguerra y de los años 50, los años 60 más o menos. El personaje sobre el que bascula la historia, que es Beatriz, aunque hay otros, pero es una mujer pues muy valiente en una época donde no era fácil, porque ella, como bien nos comentas, pues aparecía en las revistas, vivía envuelta de ese glamour, de ciertos escándalos, era una mujer con mucho protagonismo,
y que precisamente por eso le costó muchas veces reafirmarse, ¿no? Y decir, aquí estoy yo y tengo mi libertad para ejercerla. Bueno, en realidad la que más le costó es a su madre, que es la que viene en los años 50, porque Beatriz Gelanda es de mi generación, digamos, ¿no? Y las cosas habían cambiado un poquito. Pero sí, en los años 50 costaba mucho el salirse de esas normas tan estrictas. Entonces, Ina, que se llama mi protagonista, no le gusta ese mundo de Oropel y de ricos y de, yo qué sé, de presumir, etcétera. Y entonces tiene la mala suerte de enamorarse de dos hombres. Eso en las novelas queda muy bien, pero en la vida real es un lío, ¿eh? Entonces son dos hombres muy distintos. Uno es el novio perfecto que todas las madres quisieran, un notario que es muy guapo y que además la adora y todo perfecto, pero ella se enamora de un hombre que ha bajado de la sierra, es un maquis. Ah, mira. Bueno, de los maquis que estuvieron en activo hasta justamente finales de los años 50, bajan a las ciudades porque ya no pueden seguir con esa vida y se infiltran en las células antifranquistas de la época. Entonces eso me permite a mí hablar, por un lado, de la burguesía, digamos, y por otro lado de cómo era la vida de los que hacían la oposición a Franco, después los topos, por ejemplo, yo no sé si pasaba aquí en Alicante, pero en muchas partes de España, gente del bando revolucionario, republicano, que pensaban que los iban a meter en la cárcel, lo que hicieron fue... Como de agente doble, ¿no? No, vale. no, que vivían en sus propias casas, pero ocultos, entonces... Vale, estopo literal. Claro, en la... vale. Sí, en las casas, por ejemplo, pues había detrás de un armario, habían hecho como una especie de zulo, porque es que no tiene otro nombre, y esa pobre persona vivía ahí durante años y años pensando en qué momento le iban a meter en la cárcel, cuando ya estaba en una cárcel, ¿no? Una cosa tremenda. Pero ese tipo de ambientes yo quería retratar, bueno, que la novela fuera muy transversal y hablara tanto de la derecha, de la izquierda, el bando de los ganadores, de los perdedores, los ricos, los pobres, todo el mundo. Claro, pues en ese contraste podemos ver parte de la historia de nuestro país. Imagino que a la hora de documentarte has tenido que hacer una labor pues muy meticulosa para conocer bien todos los detalles, ¿no? Sí, fíjate que mi novela anterior pasa en el siglo XVIII y ahí me tuve que documentar muchísimo y leer crónicas, libros de memorias, todo lo que tú quieras. Pero es más fácil documentarse para algo del siglo XVIII que para algo de los años 50 o de los años 70. Porque si meto la pata en algo del siglo XVIII solo se va a dar cuenta un profesor de historia o lo que sea, pero equivocarse en algo de los años 70 o de los años 50 chirría mucho. Y lo peor que te puede pasar en un libro es que algo chirría, porque ya la gente no cree nada de lo que estás diciendo. Y además, en este país que está fresco ese tema, digamos, que todavía siguen cuestionándose ciertas políticas que se dieron en la época, así que aunque hayan pasado muchos años, todavía tenemos reciente pues ciertos periodos y ciertos acontecimientos de la posguerra, de la transición muy cuestionada actualmente, y obviamente también la actualidad se ve reflejada en la novela. ¿Hay personas que te han trasladado algún apunte o quizá con un sesgo más político de lo estrictamente literario? Bueno, esa es otra de las dificultades que tuve, porque date cuenta que hablar de la guerra civil y hablar del franquismo es muy complicado porque no contentas a nadie. O sea, si es una persona de derechas, va a decir que yo soy una roja peligrosa, y si es alguien de izquierdas, va a decir que soy una facha. Entonces, la solución que encontré fue que cada personaje se manifestara exactamente como era, sin yo juzgar nada en absoluto. Así que en mi novela hay personajes franquistas y ellos hablan y argumentan y se justifican como franquistas, y luego está la oposición a Franco, que también habla y se justifica y se explica como una persona muy de izquierdas. Entonces yo creo que ahí conseguí un equilibrio que por lo menos de momento nadie me ha llamado la atención en ese sentido. El caso de la protagonista, que como ya digo es llamativo dentro de lo que era la sociedad de Madrid en este caso, también sirve para contar cómo estaba la situación de la mujer en ese momento, ¿no? Entonces una novela que como ya digo, busca plasmar esa libertad de la que carecían muchas mujeres. En el caso de su madre, comentabas que era más
más ilustrativo de esto, pero también has tenido que meterte y que sumergirte en esas vidas y en la psicología de esas mujeres, ¿no? En su forma de pensar y de oponerse a lo que la sociedad le exigía, pues para poder realizarse con plena libertad. Claro, fíjate que Beatriz Galanda, que es la segunda protagonista, que es de mi edad, yo cuando me casé en el año 72, yo no podía sacarme un pasaporte sin pedirle permiso a mi marido, tampoco podía abrir una cuenta bancaria. Parece que estamos hablando de la prehistoria. No hace tanto de y esto, sin embargo, yo tampoco soy tan vieja. No, o sea sin duda que no. Sí, entonces eso es una cosa que yo quería retratar, porque hemos estado hablando de la parte de los años 50, pero hay otra parte de la novela que es en los años 70. Y España cambia casi como de la noche al día en muy poco tiempo, que es después de la muerte de Franco. Entonces, antes de la muerte de Franco, España seguía siendo un poco ese país en blanco y negro, en el que todo estaba prohibido, y de repente hay como un Big Bang, o sea, un cambio muy brusco en un espacio de tiempo muy corto, y entonces ahí descubrimos la libertad, descubrimos el sexo. Fue un momento, la transición fue un momento muy bonito realmente. En la actualidad sí notas esa diferencia. Cuando llegaste a Uruguay te parecía más avanzada que España, y ahora notarás casi el efecto contrario, ¿no? Sí, una pena. Yo adoro mi país y cuando lo veo me da muchísima pena porque es un país como se le paró el reloj, ¿no? Se quedó atrás en la historia y en cambio España ha ido para adelante. Porque ahora todo el mundo critica mucho a España, pero yo debo decir, como sudaca que soy, que llevo aquí viviendo muchísimos años, que no hay ningún país como España para vivir. Fíjate, he leído que hace muy poquito publicaste una columna en la que alababas este papel de las niñas, de lo que se puede llamar niñas prodigio, y pongo prodigio entre comillas, porque han luchado por lo que consideraban justo, por reivindicar sus derechos en contextos donde no era nada fácil, bastante hostiles. ¿Alguna de las protagonistas de tu libro podría encajar también en esas niñas abanderadas de causas tan nobles como el cambio climático o la lucha en Palestina? Claro, no tan extremo, porque claro, las niñas del artículo que yo escribí, una es la lucha nada menos contra el integrismo islámico, y es Malala, que además es premio Nobel, la persona que ha ganado el premio Nobel con menos edad, hombre o mujer, es Malala. Después tenemos esta activista por el cambio climático, que es una niña que se llama Greta, que tiene 16 años, pero parece que tiene 10. O sea, es impresionante, porque además qué fuerza tiene esa chica siendo tan joven y aparentemente tan inmadura, tan frágil, ¿no? Y la tercera es... ahora se me ha olvidado el nombre, pero bueno, es una activista por la causa palestina. Es que es difícil de pronunciar el nombre ese. Ahora mismo yo tampoco lo sé, recuerdo. Pero la hemos visto en la tele porque además es guapísima, con el pelo rizado, así rojizo, muy guapa, y que se opuso, que le dio una bofetada a un soldado porque acababa de matar a un amigo suyo, y entonces la metieron en la cárcel, en fin, y sirvió para dar visibilidad al problema de los palestinos. Entonces, salvando las distancias, bueno, pues también tuvieron que abrirse paso y que luchar estas mujeres que aparecen en tu novela. Claro, es que date cuenta que además las mujeres siempre hemos tenido que hacer este ejercicio, ¿no? Y muchas veces, y eso también lo mencionaba en el artículo, cuando la situación está muy enquistada y los hombres no encuentran una solución, son las mujeres las que salen adelante y dan un paso. Yo que sé, está el paradigmático, el caso más claro es el de Agustina de Aragón, pero hay muchísimos casos también de mujeres que cuando todo está muy complicado son ellas las que dan un paso al frente. ¿Tú crees que queda poco para que veamos en España una mujer presidenta del gobierno, por ejemplo? Yo creo que falta muy poquito. Lo que pasa es que justamente ahora todos los candidatos son hombres, pero claro, habrá que esperar como mínimo 4 años más, pero sí, está a la vuelta de la esquina. Tú iniciaste tu carrera literaria escribiendo cuentos o escribiendo historias más infantiles o juveniles. ¿Volverías a ese género? Sí, yo cada 3 años, una cosa así, escribo algo para niños. En la ocasión anterior hicimos un cuento para Suchar, un cuento de Navidad, y ahora ya toca, porque hace 3 años de esto, o sea que ya tengo que volver a pensar en algo para niños. O sea que te sientes cómoda tanto en esos géneros como en la novela, por ejemplo, incluso en el ensayo. Sabes que hay escritores y escritoras que se focalizan más en un sector, en un ámbito en concreto, pero tú te sientes cómoda en cualquiera de estos.
Pues mira, yo menos poesía, que solamente he perpetrado un ripio cuando tenía 9 años, que casi mejor que lo olvidemos. El atrevimiento de la juventud. Sí, claro. nunca he escrito poesía, pero no me atrevo. Ahora está muy de moda, ya sabes que todos los youtubers y todo eso son poetas y además, bueno, tienen una cantidad de fans bestiales, incluso ganan dinero con la poesía, lo cual es asombroso. ¿Qué diría Baudelaire sobre este asunto? Cierto. Y tampoco he escrito nada de ciencia ficción, pero el resto lo he probado todo, o sea, los cuentos, guiones de cine, novela, cuentos infantiles, juveniles, lo que quieras. Oye, ¿y qué te parece el fenómeno, ahora que lo has comentado, de escritores jóvenes que se atreven con el mundo de la poesía, incluso también de la novela? ¿Crees que hay nuevas generaciones potentes dentro del panorama cultural? Bueno, date cuenta que es una época que yo creo que se escribe más que nunca, porque todo el mundo tiene un blog, o todo el mundo da su opinión en Facebook, o yo qué sé, cuelga algo en las redes, ¿no? Otra cosa es que se escribe, claro, es que... pero está muy bien que haya una nueva era de la escritura. Sería muy bueno que esa gente que se dedica a escribir leyera, porque donde se fragua un escritor es con la lectura, si no estás descubriendo el Mediterráneo permanentemente. Te voy a poner un ejemplo. El primero que dijo tus dientes como perlas y tus labios de coral fue un genio, pero a partir de ahí todo el resto han sido repeticiones y además ya se cae en la cursilería. Y la gente que no lee tiene ese problema, que está descubriendo la pólvora todos los días. ¿Estás trabajando ya en tu siguiente novela? ¿O eres de las que descansa, da un tiempo para darle promoción, que se pose un poco? Sí, todavía estoy con la promoción, pero yo estoy como leyendo mucho y con 2 o 3 ideitas las estoy regando y todavía no sé muy bien cuál es la que va a germinar. Bueno, pues de momento disfrutaremos de La maestra de títeres. Gracias por haber venido a la explanada, Carmen. Un placer. Un placer charlar contigo. Nosotros, por supuesto, recomendamos esta lectura. Y por hoy nos hemos quedado sin tiempo. Mañana volveremos, ya sabéis, a las 7:30 estaremos en Alacantí Televisión, así que disfrutad de lo que queda de día y mañana volvemos a vernos.